Una niña pequeña. Una habitación sucia, lúgubre, sin salida aparente. Un gato que por algún motivo ahora puede hablar. Esa es la imagen con la que arranca el juego del que vamos a hablar hoy, pero no os dejéis engañar por la dulzura del planteamiento. Detrás de esta historia se esconde algo bastante oscuro, algo que cuando termines de jugar te va a dejar pensando un buen rato. Y por cierto, estrenamos formato en el canal. A partir de hoy traeré videoreseñas de corta duración de juegos que acaban de salir o están a punto de hacerlo. Repasaremos los aspectos más importantes, sin destripar la trama, claro está. A lo largo del vídeo alternaré imágenes in-game con fragmentos de mi propia partida, para que veáis exactamente de qué estoy hablando. Hoy le toca el turno a Luna's Room. Si os interesa el formato, dadle al like, dejadme un comentario y vamos allá. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Comenzar partida nueva. Luna's Room es una pequeña aventura gráfica point and click española que llega a Steam el 14 de mayo. Como ya os comenté en el vídeo de los lanzamientos del mes, detrás del proyecto está Donut Droid, alias de Jacob García, compositor de música para videojuegos que lleva tiempo curtiéndose en la escena de las jams hispanohablantes, y la encargada de publicarlo es Save Games. Estamos ante un indie de corta duración, una experiencia concentrada, casi un relato corto en formato videojuego, algo en la línea de otros títulos españoles que ya hemos tocado por el canal, como Upstairs o Mystery of Silence. Pero ojo, Luna's Room tiene una identidad muy propia. Su gran baza está en lo emocional. Es una especie de thriller con elementos oníricos, una historia turbia que se nos cuenta a través de objetos simbólicos y desde los ojos de una niña pequeña, acompañada por su gato. Estamos en 1989. Luna, una niña pequeña de Nebraska, despierta en una habitación sucia y lúgubre. Junto a ella, Miga, el gato de la familia, desaparecido tiempo atrás y que ahora, sorprendentemente, puede hablar. Aquí está el gato, ¿no? Estaba encima del gato, pobrecito. Luna tiene que averiguar cómo salir de allí. Para eso, va a explorar cada rincón de la habitación con la ayuda y los consejos de Miga, y en ese proceso irá descubriendo información crucial sobre cómo ha acabado en este lugar. Pero hay más. Vamos a ver. Sin entenderlo todo, Luna va a ser quien resuelva indirectamente un caso policial muy oscuro y perturbador. El tema de fondo es el aprendizaje vital, cómo aceptar las tragedias personales y seguir adelante a pesar de todo lo que cargas a la espalda. Ahora es la viva imagen de mi padre, puedo ver las arrugas, incluso las marcas de los ojos que se le hicieron de llorar cuando mamá murió. El tono narrativo juega con el contraste constantemente. Por un lado, una atmósfera siniestra, desagradable, casi de terror. Por el otro, diálogos con un toque cómico e ingenuo que reflejan la juventud y la inocencia de la protagonista. ¿Te refieres a que no habías visto una moneda como esa? ¿O a esa moneda en particular? Una como esta. Es mejor que especifiques. Si no, los demás gatos se meterán contigo. Ese choque funciona, y funciona muy bien. El planteamiento es el de un escape room sin límite de tiempo. Todo transcurre en una única habitación. Y esa habitación funciona como una especie de limbo, un espacio donde no sabemos hasta dónde llega lo real y dónde empieza lo onírico, un lugar donde el tiempo no existe, o mejor dicho, donde pasado, presente y futuro se funden en una misma capa. La historia de fondo es realmente turbia, es un thriller a lo David Fincher, pero filtrado por los ojos de una niña de 7 u 8 años. A medida que vamos descubriendo más sobre la vida de Luna y sobre el responsable de que estemos atrapados en esa habitación, nos damos cuenta de algo. La trama de fondo es de todo menos infantil. Come here. You're so light. Lo que parecía una pequeña historia de terror te acaba pegando un puñetazo emocional que se queda contigo bastante después de cerrar el juego. Y ahí lo dejo, porque obviamente no voy a hacer spoilers. Es lo más interesante del juego, así que mejor lo descubrís vosotros mismos. Espero que sea el último de Whitesnake.
buen gusto musical. A lo largo del juego aparecen guiños a distintos elementos del ámbito cultural, White Snake en lo musical, Indiana Jones en lo cinematográfico, las novelas de la Dragonlance en lo literario. Son detalles que nos hablan de los gustos del desarrollador, pero no tienen una importancia crucial dentro de la trama. Me siento como Indiana Jones. ¿Indiana qué? Más interesantes me parecen las referencias implícitas, las que conectan con el tono y la narrativa del juego. Por un lado, el thriller, ya he nombrado a Fincher, por ejemplo, con elementos oníricos y simbólicos como parte central del relato. En esa línea, Twin Peaks y su logia negra encajan muy bien. Esa idea de un espacio entre dimensiones donde sueño y realidad se interconectan, afectándose mutuamente, está muy presente aquí. Otro referente menos evidente, pero que a mí me ha venido a la cabeza, es la película La Celda, por todo ese imaginario simbólico construido alrededor de un caso criminal. Pero esto no dejan de ser apreciaciones mías personales. Qué mal rollo da esto. Luna es la protagonista, tiene que conseguir salir de esa habitación. Una habitación que funciona como espacio onírico, un espacio entre espacios, donde todo guarda un simbolismo relacionado con su propia vida. Su padre, Evans Turner, es un policía roto por la muerte tiempo atrás de su mujer, la madre de Luna, y ahora se enfrenta al peor episodio de su vida tras aquel primer mazazo, la desaparición de su propia hija. ¿Cómo es posible? El padre se llama Evans, ¿no? Pero el personaje más carismático del juego es, sin duda, Miga, el gato de la familia desaparecido tiempo atrás, que misteriosamente despierta junto a nosotros y nos habla. Miga es el contrapunto cómico de la aventura, tiene ese carácter altivo, orgulloso y despreocupado tan típico del felino doméstico. Su lengua afilada le da una personalidad muy bien definida. Funciona como consejero dentro del juego. Si insistimos lo suficiente, incluso nos suelta alguna pista. Dentro de lo oscuro y lo lúgubre tiene bastante cachondeo, ¿no? Bastante sarcasmo por parte de Miga principalmente. También va a ser imprescindible para resolver más de un puzzle. Y os adelanto algo, a medida que avancemos, descubriremos que Miga es mucho más que un gato. No está ahí por casualidad. Otro personaje importante es el Guardián. Un ser siniestro encapuchado, con cabeza de calavera de ciervo y extremidades en forma de raíces o zarcillos. Aparece de manera puntual para darnos información en clave y hacer avanzar la trama. Como todo en este juego, tiene una fuerte carga simbólica directamente vinculada con el motivo por el que Luna está atrapada en esa habitación. Y queda un cuarto personaje del que no voy a desvelar el nombre, un hombre misterioso que tiene una relación directa e importantísima con el caso que investiga el padre de Luna. Da igual, Luna, no puedo hablar, así cuando grite no podrá escuchar su voz. Estamos ante una aventura point and click clásica con interfaz simplificada, y muy importante, viene completamente traducida al español, junto con inglés, francés y alemán, y se juega muy fácil. Importante, clic izquierdo para interactuar, clic derecho para examinar. No hay verbos de acción ni iconos complicados. Lo único, un pequeño icono puntual que nos indica cuándo podemos subir o bajar de algún elemento del escenario. Nada más. Podemos recoger objetos, usarlos en el escenario y combinarlos entre sí, como manda el género. Tenemos un inventario desplegable arriba a la izquierda, que se abre al pasar el cursor por encima, y el menú general en la esquina superior derecha. Una interfaz muy directa y sin complicaciones. Ya, estoy llevándome logros aquí probando cosas, eso está bien. Como dato extra, el juego en Steam incluye sistema de logros. Algunos premian tu curiosidad musical y otros recompensan que lleves al límite las posibilidades de los objetos del inventario. Ahí lo dejo. Si sois de los que sacan los logros, ya tenéis tarea. Según la ficha de Steam, la duración ronda los 50 a 80 minutos. En mi caso, me planté en uno de los finales más cerca de la primera cifra. Y digo uno de los finales porque hay más de uno. Es un juego muy directo, sencillo, nada ambicioso y con una dificultad bastante asequible. Me está gustando, la verdad. El punto fuerte, ya lo hemos dicho, es la narrativa y cómo se va destapando la historia. Y aquí me pongo un poco crítico. Siento que al juego le habría sentado muy bien al menos una hora más de duración. La resolución de la trama se da, en mi opinión, de manera algo apresurada. Como sugerencia, podrían haberse ideado varias habitaciones, o que la propia habitación se transfigurase en ciertos momentos para ofrecer puzzles nuevos y profundizar más en los detalles de la historia. Entiendo que es un proyecto pequeño y modesto, algo así habría alargado el desarrollo y el presupuesto del juego, pero a nivel narrativo le habría venido de perlas. No me verás, pero te estaré cuidando hasta que te vayas.
En cuanto a los puzzles, son prácticamente todos de inventario, salvo uno, que se basa en la observación del escenario y en la deducción de un código. En general, un juego asequible a nivel de reto. El juego es un pixel art sencillo, de baja resolución, algo a lo que muchas aventuras gráficas indie de desarrollos modestos ya nos tienen acostumbrados, pero es efectivo. Todo se entiende visualmente a la perfección, sin confusiones. La paleta es fría, limitada, buscando esa sensación de oscuridad y tristeza del escenario, pero con acentos de color muy bien definidos donde toca. Aquí me gustaría detenerme un momento en las animaciones. Las de Luna son sencillas, pero las de Miga, el gato, están notablemente bien hechas. Se nota que se ha estudiado cómo se mueve un gato real. Fijaos en el pixel art, que es muy sencillito, pero esa sensación de peso al caer y de estirarse y tal, está muy bien logrado, la verdad, está muy bien animado. Se aprecia el peso del animal, la fluidez, la elegancia en su movimiento, y todo con muy pocos píxeles. Lo mismo ocurre con el guardián. Sus extremidades vegetales se mueven de forma orgánica y convincente, le dan ese halo inquietante que el personaje necesita. Se oye música al principio. La banda sonora in-game es atmosférica y limitada, solo aparece en momentos importantes, cuando hace falta enfatizar. Los efectos de sonido cumplen su función, sin grandes alardes, pero hay una sorpresa. El juego nos ofrece un repertorio musical breve pero muy potente, tanto en el menú principal, que merece la pena dejar sonando un rato, como en los créditos finales. Las canciones están firmadas por el propio creador del juego, Jacob García, con la voz de Alex, Ape Nightmare. Os invito a soltar el ratón un momento, sentaros y disfrutarlas. Realmente merecen la pena. Luna's Room es una experiencia breve, pero es de esas que te dejan poso. Si te gustan las aventuras gráficas con un componente emocional fuerte, simbólico y narrativamente arriesgado, este juego tiene un pequeño hueco para ti. Sale el 14 de mayo en Steam. Si os animáis a probarlo, contadme en los comentarios qué os ha parecido. Y si os ha gustado el formato de vídeo reseña, dejadme un like y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Compartid el contenido con quien creáis que pueda interesarle. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.